En este momento queremos invitar al abogado Marco Rubio, él es representante de la firma de abogados Pérez, Bustamante y Ponce, quien hablará sobre el seguimiento de desinversión en una operación de concentración. Bienvenido. Bueno, buenos días con todos. Entendiendo que es la última presentación del día, usualmente son las más tediosas. Trataré de hacer esto lo más sencillo posible para que ustedes me entiendan. ¿Tienen alguna pregunta? La modalidad entiendo que sería la final de la presentación, pero comencemos para que ustedes también se puedan desocupar. El tema que me ha tocado exponer el día de hoy es la desinversión en las concentraciones económicas. Solo a manera de recapitulación, creo que David Pozo hizo un buen análisis de lo que es la función de la Intendencia de Concentraciones y de las agencias de competencia en cuanto se debe a temas de fusiones y adquisiciones. Nada más un comentario preliminar. Creemos honestamente, y las estadísticas reportan, que alrededor del 90% de las operaciones de fusiones y concentraciones a nivel del mundo no generan preocupaciones para la competencia. Son muy positivas. Las operaciones, las fusiones, adquisiciones y todo tipo de fusiones de cambio de control tienen motivos y son motivos pro-competitivos en la mayoría de los casos. Reducir costos administrativos, mejorar las redes de distribución. Cuando yo tengo esas ventajas, reducción de costos en administración, reducción de costos en distribución, ampliar mi red de distribución. Si yo tenía 5 camiones, llegaba ahora con 10 camiones a todos los territorios del Ecuador. Eso indudablemente que genera una ventaja y un beneficio para los consumidores. Si yo reduzco los precios, los costos de mi producto, generalmente también los precios van a bajar. Y en este mercado, muchas de las incentivos que generan a los operadores económicos, a las empresas, a fusionarse, es justamente eso, porque el mercado ya es competido y yo tengo que encontrar las formas de competir más eficientemente. Ejemplo, el más sonado últimamente también, porque se topó en el Ecuador, es la fusión de las cervecerías. Esta fue una fusión a nivel mundial. Las dos más grandes del mundo dirán, se están fusionando, van a crear un monopolio, no vamos a tener que comprar cerveza, pero el razonamiento detrás de las empresas que hicieron fusionarse es que tenía competidores muy fuertes en los mercados asiáticos. Hay competidores extremadamente fuertes en los mercados asiáticos, donde yo ya no estaba pudiendo acceder con facilidad. Entonces, de alguna manera, encontré la forma de unir estas sinergias positivas y complementarnos. Las fusiones y adquisiciones cuando se dan en estos campos generalmente son complementarias. Aprovechar la experiencia de alguien más en ese campo, junto con mi experiencia en otro tema, para crear una mejor empresa y brindarles un mejor producto. Es así que, como les digo, alrededor del mundo las estadísticas estiman que el 90% de las operaciones que están sujetas al régimen de concentraciones en Estados Unidos, en Europa, en China, el 90% pasan limpias, sin ningún condicionamiento. Solo es del 10% que tienen algún tipo de condicionamiento conductual, que como les hablaba David, puede ser, vean, tal vez borren esta cláusula de exclusividad que tienen con sus clientes, vean, tal vez no tengan firmados acuerdos exclusivos con sus proveedores, o en los casos más severos, cuando ya de verdad detecto que existe una afectación potencial muy grave para el mercado, es que tomo medidas como las desinversiones. Solo a manera preliminar. En el Ecuador nos manejamos con un Estado de derechos constitucionales, ¿no es cierto? Y dentro de los derechos constitucionales que tenemos como ciudadanos, tenemos las empresas, el derecho a hacer negocios, el derecho a la libertad de empresa, el derecho a la propiedad. Estos derechos son derechos que están consagrados en la Constitución. Entonces, si yo quiero adoptar una medida que es tan invasiva como alguien decirles, alguien de ustedes, oigan, vendan la mitad de su casa, porque eso es para las empresas lo que me están diciendo, yo tengo que estar seguro de que la medida que adopto tiene que ser de tal naturaleza que el problema es de tal magnitud y la solución va encaminada a corregir ese problema. Yo no puedo decirles, oigan, vendan la mitad de la casa porque se me ocurrió. Generalmente cuando yo tengo estos temas de expropiaciones, solo para ponerles ejemplos simples, es porque va a pasar por ahí una carretera, entonces la manera más económica de mandar la carretera es por donde están ustedes. Pero no solo porque se me ocurrió y que tal vez voy a poner un poste de luz en su casa, que todavía no sé, y les compro su mitad de su casa y les dejo sin la mitad de su casa. Solo para que tengan en cuenta qué tan invasivo es un remedio como ordenar la desinversión. Nada más esto a manera de antecedente. Como les decía, las desinversiones son remedios estructurales que después de todo el análisis que hace la Intendencia, llega a determinar
existen preocupaciones tan graves al proceso competitivo que no tengo nada más que hacer que ordenarles la venta y la desinversión de un activo. Para llegar a estos puntos, y como les decía, tiene que ser tan bien motivados los informes, un índice de concentración no es suficiente para que yo determine que voy a mandar a vender una porción de su empresa. El índice de concentración es un proxy preliminar que las agencias de competencias utilizan para ver si esa operación podría o no generar efectos en el futuro. Cuando yo determino que existe una alta cuota de concentración, es que yo paso un examen en una segunda fase. Lamentablemente en el Ecuador la legislación no contempla este análisis de doble fase, ¿no? Analizo la operación de concentración, veo si los umbrales de concentración están en unos rangos que se va a generar un mercado concentrado, y después que determino si ese es mi primer indicador, paso al siguiente análisis, que es el análisis de producto de esa concentración, va a haber un incremento de precios o la reducción de un competidor en el mercado va a aumentar las posibilidades de que yo me ponga de acuerdo con otros competidores para aumentar precios, para distribuir zonas geográficas, para afectar la competencia en favor de las empresas. Pero como les digo, no es el indicador suficiente para que yo determine que hay una afectación a la competencia. Yo puedo tener una cuota de participación del mercado y hay industrias que tienen yo soy dominante, tengo el 90% de este mercado y los precios están en niveles competitivos. Podrían realizar el análisis que no, con 90% del mercado se oye feo, ¿no? 90-95% del mercado se oye feo. Pero después, y las empresas tienen los niveles de precios en un punto donde yo si subo un poquito más de precio, mi demanda se cae. Entonces, a pesar de que yo tenga 90-95% de cuotas de mercado, tal vez eso no es un indicador suficiente para decir que yo tengo poder de mercado. Porque un incremento chiquito en el precio ya me resulta en una disminución considerable en mi demanda. Entonces, justamente es la parte del análisis. Determino esta fase 1 y después determino la fase 2. Esta afectación de verdad real y grave para el mercado. O sea, enfatizo en esta preocupación grave nuevamente porque si yo te mando a desinvertir algo, es decir, tienes que deshacerte de algo que tú trabajaste por construir, es tu derecho de propiedad, el derecho a libertad de empresa. Entonces, porque yo consideré, ahora tengo que mandarte a vender eso. Como les había dicho, son generalmente el recurso más drástico. Nada más a manera de antecedentes históricos. Los análisis de concentración y el derecho de competencia se remonta a hace 150 años que iniciaron en los Estados Unidos, con la promulgación del Sherman Act, en 1980 aproximadamente. El Sherman Act le daba ciertas potestades a la autoridad de competencia en esas épocas, dentro de las cuales no se consideraba las desinversiones como un remedio adecuado. Solo fue hasta 1914, con la promulgación del Clayton Act, una subsecuente ampliación del derecho de competencia en los Estados Unidos, que se introduce esta medida de la desinversión como un mecanismo para corregir distorsiones en el mercado. Porque, como les digo, en la mente de los legisladores norteamericanos, influir en el derecho de propiedad, que es tan sagrado, podríamos poner las palabras, en los Estados Unidos y aquí en el Ecuador, tenía que tener una motivación sumamente exigente. No es cualquier cosa que les manden y les digan, vean, esto tienen que deshacerse, esto hagan para un lado. Entonces, eran estas consideraciones tan grandes que en los Estados Unidos se consideraron. Es así que se plantea la desinversión. Cuando yo, ya habiendo agotado todos otros remedios conductuales, lo que se me haya podido ocurrir, digo, vean, este mercado no está siendo, no es competitivo. Solo ordenándole a estas empresas desarraigarse de una parte de sus activos o una parte de su negocio, es que tengo miras a que haya una competencia efectiva en el mercado. Pero como les digo, tiene que ser una afectación seria y la medida que se toma tiene que ser orientada a combatir el problema que tiene que estar plenamente identificado. No puede ser cualquier tipo de problema. No puede ser, tal vez irán a subir los precios. ¿Los precios en qué productos? Como bien les comentaba David, la Superintendencia de Control de Mercado, cuyo cuerpo normativo que les rige es la ley de control, la ley orgánica de regulación y control de poder de mercado, establece que ellos pueden autorizar, condicionar o negar la concentración. En los casos más graves se llegará a negar la concentración. Si no me equivoco, estaba David, creo que se han negado alrededor del 2 a 3% de las concentraciones que se han presentado en la historia desde el 2012 de la superintendencia, entonces para que vean que es un porcentaje mínimo.
Dentro de las operaciones condicionadas, el número un poco aumenta. Generalmente son remedios conductuales, en rara ocasión también se adoptan medidas de desinversión, y únicamente cuando detecto efectos desfavorables en el mercado, muy desfavorables. Las desinversiones, a mi modo de ver, tienen un problema. A más de la parte del análisis, esto es prospectivo, porque si bien vale utilizar la palabra, la Intendencia de Control de Concentraciones, a diferencia de cualquier otra intendencia que monitorea prácticas anticompetitivas, tiene que hacer un análisis más o menos de adivinar razonadamente los efectos de una concentración en el mercado. Mientras que si tengo cualquier otro caso, yo miro atrás, veo lo que pasó y veo los efectos de la conducta. Es mucho más fácil mirar atrás y ver los efectos de la conducta que tratar de predecir lo que va a suceder. Y predecir lo que va a suceder cuando son operaciones que son perfectamente legales, es más que el gobierno impulsa como un tema de inversión. Entonces, para que vean la dificultad de tratar de predecir los efectos. Cuando los instrumentos económicos que yo puedo tener siempre van a estar sujetos a impugnaciones. Si tú tienes una variable y tú construiste tu modelo en función de estas variables, siempre va a haber alguien más que va a decir, oye, pero te faltó esta. Solo para que vean la dificultad de identificar el problema. Suponiendo que ya identifico el problema con punto y letra. Exactamente esto es lo que no quiero que hagan. Esta es mi preocupación. Que va a ser una preocupación siempre adivinando razonadamente en el futuro, pero que no es un hecho cierto. Entonces, digamos que yo llego a este punto, que esta es mi preocupación. Pero tiene que ser tan puntual que tiene que estar individualizado hasta el color de la corbata que estoy puesto yo el día de hoy. No vale decir que estaba un abogado con un terno azul, sino tiene que decirme el color de la corbata. Así tiene que ser de puntual la identificación del problema. Y ahora lo que tengo que hacer es adoptar un remedio que combate ese problema. Ok, van a subir de precios porque se reduce los competidores en el mercado, entonces, ¿saben qué? Estos productos eran sustitutos perfectos del uno del otro. Si no compraba, como decía David, la Coca-Cola, la alternativa que me sigue es Pepsi. Pero si unen estos dos, yo no tengo ningún sustituto. Digamos que ese es el problema. Y les digo, manden a vender la planta de Pepsi, que está localizada en, no sé, me invento en Guayaquil, y con eso la gente va a tener otras alternativas si yo subo el precio de comprar colas negras. Sí, parecería racional, ¿no es cierto? Completamente razonable que yo llegue a esos acuerdos. Pero lo que establecen los Estados Unidos, lo que establece la Unidad Europea, no es únicamente desinvertir activos por desinvertir. Es más, los Estados Unidos tienen un término para cómo se tienen que realizar las desinversiones cuando identifico el problema. Y es tratar de vender unidades funcionales de negocio. A mí no me sirve vender una planta, nada más. Porque yo vendo la planta, ok, podré producir las colas negras, pero si no tengo las fuentes de aprovisionamiento de agua, si no tengo los proveedores que me vendan las botellas, ¿cuál es la materia prima con la que construyo? Y si no tengo en estos sectores de bebidas o de productos de consumo masivo, si yo no tengo la capacidad, la red de distribución para llegar a las tiendas, podré tener el agua, las botellas, podré hacer la cola, pero después si no tengo la red de distribución, me quedo con los productos en las perchas de mi fábrica. Entonces lo que yo tengo que tratar de hacer es buscar unidades funcionales de negocio. Una unidad funcional de negocio es algo que se pare por su propia cuenta, que tenga la capacidad desde conseguir las materias primas, fabricar y llegar hasta el consumidor final, pero todo este proceso, ¿no? Y este proceso involucra como que analizar todas estas aristas en varios niveles de producción. Desde la adquisición de la materia prima, la producción misma, incluso la mano de obra. Te vendo la planta sin los empleados. Y después, ¿dónde consigo empleados calificados o sin canales de distribución? ¿Cómo llego yo a las tiendas? Entonces, este análisis que se tiene que hacer es muy importante. Yo busco vender no activos porque sí, sino unidades funcionales de negocio. Lo que quiero es que cuando haga esta desinversión, que tenga un competidor que pueda competir, si bien valga la redundancia, en los mismos términos de la empresa que está desapareciendo, entre comillas desapareciendo, por esta fusión o esta adquisición que se generó en el mercado. Y ahí está la dificultad. Analizar las industrias, cada industria se caracteriza por tener sus particularidades. No es lo mismo tener una industria de bebidas, una industria de farmacéuticos, una industria petrolera.
Todas estas industrias tienen diferentes marcos regulatorios, tienen diferentes requerimientos, tienen diferentes maneras de promocionar sus productos, incluso. Entonces, es un análisis sumamente detallado y que tiene que tomar en cuenta las complejidades de cada industria. Como les digo, no es únicamente cuestión de mandar a vender por vender. Mandamos a vender una planta y después me quedo sin un competidor y la planta tal vez se muere. Entonces, ahí venimos a los problemas de las inversiones. Si yo no soy tan diligente en esa función que tengo que hacer de determinar una unidad funcional de negocios, lo que me puede pasar es que mandé a vender una planta y esa planta se va a morir. Porque no va a vender los productos, porque los productos no van a llegar a ustedes, los consumidores finales. Entonces, esos activos que están siendo productivos bajo el esquema anterior pueden volverse ineficientes y salir del mercado. Y eso es lo que no queremos. El desperdicio que genera una mala decisión, eso es lo que tenemos que tratar de impedir. Como les digo, a mí no me gustaría que una planta que se ha hecho tantos millones de inversiones solo desaparezca y me quede ya sin esa producción. Una de las ventajas que puede tomarse si la desinversión no abarca adecuadamente el problema. Alrededor del mundo hay varios ejemplos de desinversiones que se han realizado a nivel internacional. Y las experiencias, como mencionaba, si bien puede haber casos positivos en donde hay entrada de nuevos competidores, las cuotas de mercado tal vez se van balanceando y existe un mercado más competitivo, por así llamarlo. También existen ejemplos que no han sido tan favorables, que las condiciones del mercado no se favorecieron y que lamentablemente resultaron como que en la salida de los activos del mercado no se combatió el problema que quería abordar. Los precios siguieron subiendo, los precios se mantuvieron iguales. Y solo por nombrarles algunas, de entre las más grandes, ExxonMobil, cuando se fusionó esto en 1998, la fusión tenía un valor estimado de 80.3 billones de dólares, la facturación global de esas compañías. La Comisión Federal de Comercio determinó que violaba la ley antitrust de los Estados Unidos y como resultado la compañía tuvo que desinvertir 2.431 estaciones de gasolina. Generalmente, para que vean el impacto, y les daba este ejemplo para que vean el impacto, imagínense lo que es desinvertir en 2.431 estaciones de gasolina. Es un impacto grande para las empresas. Y generalmente cuando hay los procesos de impugnación, porque como funciona en Estados Unidos y haciendo aquí el símil en Ecuador, tenemos una agencia administrativa que hace una determinación, una recomendación y al final de cuentas una resolución que me manda a realizar la desinversión. Pero esa resolución siempre va a ser objeto de impugnación, porque a nadie le gusta que le quiten un pedazo de su pastel. Aquí lo que pasa es que voy al Tribunal Contencioso Administrativo, conforme manda la Constitución, todas las decisiones que son adoptadas por los organismos de la administración pública son sujetas de impugnación en sede judicial. Entonces, además de que yo tengo que haber identificado, yo tengo que demostrar eso ante un juez, ante jueces de aquí en el Ecuador que son nuevos en la materia, de que el remedio que yo propuse tiene efectos que son positivos para el mercado. Y teniendo nada más en cuenta que un juez no va a entender de toda la parte económica y las perspectivas y las prospecciones económicas que yo tengo que hacer. Tengo que justificar mi informe de tal manera que resulte evidente que existe un problema de la competencia y que ese remedio es proporcional y se ajusta al mercado. Y se ajusta a las condiciones del mercado y va a arreglar el problema que yo identifiqué. Porque como les digo, cuando el juez va a ponderar estos análisis, y ahí está la dificultad de las agencias de competencia, pero sí, las empresas también tienen el derecho a la propiedad. Las empresas también tienen el derecho a la libertad de empresa. Entonces, pondero esas dos condiciones, de tal manera que si el informe no resulta justificado, la medida no resulta proporcional, lo lógico es que yo tenga que privilegiar derechos constitucionales. Como les digo, es un gran problema. De ahí la importancia de la motivación de las decisiones de la autoridad administrativa para justificar sus decisiones. Y en el caso del Ecuador es más curioso, porque en instancia administrativa existe un mandato legal expreso que la superintendencia tiene que, la carga de la prueba les corresponde a ellos. No basta con decir, desinviertan 2 empresas, desinviertan 3 fábricas o lo que sea, sino que yo tengo que decir
¿por qué 2? No desinviértame 2, sino ¿por qué 2? ¿Y cómo esas 2 van a arreglar el problema que yo tengo anteriormente? Eso es lo que tengo que demostrar. Nuevamente, este ejemplo que les citaba nada más es para que vean la importancia, la magnitud de lo que tiene decretar una desinversión en cualquier caso, en cualquier industria. Y generalmente lo que pasa con las desinversiones, cuando yo he llegado a identificar que son problemas graves, son empresas que son muy grandes en los mercados. Problemas chiquitas, primero, no están sujetas al régimen de concentraciones. Es decir, que si 2 fábricas que hacen, no sé, tela de jean en Pelileo, probablemente no van a caer por control de concentraciones. Son empresas que cumplen ciertos umbrales y que tienen impactos que nos afectan a todos. Generalmente la magnitud de esas operaciones también se traslada en la magnitud de las desinversiones y de las medidas que yo tenga que adoptar. Solo para ponerles un caso, nosotros hemos manejado varios casos de concentraciones con la superintendencia. Solo los procesos de implementar los condicionamientos ya generan costos que están en los millones de dólares. Solo el proceso de implementación. No todavía la venta del activo, no todavía como que ya efectivamente cumplir con la orden de la autoridad, sino solo ver cómo vamos a hacer, ver cómo vamos a ejecutar, ya genera costos que están en los millones de dólares, para que vean el impacto que tiene una determinación de este tipo. Como les digo, no es que todavía ya vendí la planta, ¿no? La planta costará X millones de dólares, sino solo el análisis, el estudio, ya tiene un costo importante para las empresas. Y el segundo punto, además de que esta carga que tienen tan pesada las administraciones de identificar el problema y también de identificar la medida y decir cómo la medida efectivamente va a solucionar el problema, yo tengo que traer un análisis también de a quién le vendo. Eso es importantísimo, ¿no? Y además de que tiene que ser alguien que tenga el músculo financiero para competir efectivamente en el mercado, no es el único factor. Puede ser que venga, no sé, Bill Gates y quiere comprar, nos mandaron a vender alguna planta que hace textiles aquí en el Ecuador. El músculo financiero no es suficiente. Yo necesito tener un competidor que sepa cómo se maneja el mercado, cómo conseguir las fuentes de aprovisionamiento de los productos, cómo llegar a las tiendas, cuál es el mercado ecuatoriano, alguien que tenga ese conocimiento de cómo funciona el mundo textil en el Ecuador para ser un competidor eficiente. Si yo mando a desinvertir una red de distribución, digamos que yo sea la persona que tiene plata, no basta que yo tenga únicamente la plata para manejar una red de distribución. Tengo que tener todos los mecanismos para saber cómo manejar esa red de distribución en el mercado ecuatoriano. Entonces, el análisis del comprador también es un punto súper importante. No puedo venderle a cualquiera que yo quiero comprar. Venga y compre. Porque este es un tema, más que de negocios, se adopta las políticas de desinversión, no porque te deshagas, porque sí, de tus activos, ¿no? Sino porque yo quiero que haya un competidor en el mercado que construya el comportamiento de las 2 firmas que se están fusionando, se están adquiriendo. Entonces, este competidor no entra por una sola circunstancia de que quiero hacer plata en el mercado, ¿no? Sino que tiene que ser alguien capaz de proveer un servicio o proveer un producto que va a estar en los estándares de calidad para los consumidores, de manera que si yo tengo esta opción, ahora también tenga las 2 opciones. Pero si el comprador no es una persona que sabe del mercado, que tiene la experiencia, tal vez voy a fabricar un producto con esos mismos activos, un producto de pésima calidad, más caro, de pésima calidad, y lo que va a pasar es, no voy a comprar. Y me quedo nuevamente con la situación que quería prevenir. Tengo los 2 que se fusionaron, no tengo alternativas. A la pobre persona que le vendí la empresa no sabía cómo manejar la empresa y al final de cuentas acabó saliendo del mercado. Entonces, ese punto también es fundamental al momento de que yo analizo cómo tomar una desinversión. Como les digo, los demás son casos y nada más era resumir lo que es el tema de concentraciones, pero el punto fundamental que les quiero transmitir es una medida de desinversión es una medida de las más exigentes que se pueden adoptar en cualquier instancia, es una de las órdenes más graves que puede decretar el gobierno en el ejercicio de las atribuciones legales que tiene. Entonces, si es tan severa la medida que se adopta, lo mínimo que esperamos como administrados, como empresas, es tener la seguridad de que la medida va a ser hecha a mi medida, a la medida del problema, que va a combatir precisamente el problema que queremos prevenir.
Bajo ninguna circunstancia se podría considerar permisible que se adopte una medida tan invasiva si no he identificado como que los puntos que he resaltado en esta exposición. El problema y cómo la medida va a arreglar el problema. Como les digo, esa es la tarea más difícil de las autoridades de competencia y transmitir esos problemas de la comunidad y en última instancia los jueces que van a analizar el caso, porque, como les digo, si me mandan a vender la mitad de la casa, probablemente no me voy a quedar quieto, ¿no? Entonces, el deber de motivación, el deber del análisis y de presentar estos análisis de una manera motivada y que aborde el problema son los principales desafíos que enfrentan las agencias aquí de competencia, no solo aquí en el Ecuador, sino alrededor del mundo. Pero nada más decirles que una medida tomada sin la debida consideración, sin el debido análisis, y justamente en estos casos, donde se manda a vender una serie de activos, si no se toma con las debidas precauciones y debido al amparo de la ley y al deber de motivación, puede convertirse en una medida confiscatoria o expropiatoria incluso. Entonces, para que vean la magnitud de los derechos que estamos manejando y que hay esa ponderación, ¿no? De verdad conviene una medida tan invasiva cuando tengo los derechos de las personas que también tienen que ser respetados. Con eso concluyo mi intervención.